En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo, y con el Padre. Amén. Del libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 80. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí, oculto entre las tinieblas, también oculto entre los truenos, y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisiera escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu desierto. Yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo, y yo lo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12, versículo 28b al 34. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios en este día que el Señor nos regala, nos habla de la ley, lo que es guardar los mandamientos del Señor. Qué bonito, querido hermano y hermana, que tú y yo pongamos la palabra de Dios en práctica, porque ese es el verdaderamente sabio, el que escucha la voz de Dios, el que se arrepiente de todos sus pecados, va al confeccionario, como es tiempo de Cuaresma, tiempo de nosotros tener ese amor, esa misericordia con los demás, pero también tiempo de confesarnos, queridos hermanos, de ir a donde nuestro sacerdote y decirle que hemos fallado contra el cielo, contra Dios, y que perdone nuestras iniquidades y nuestras infidelidades, así como nos habla el profeta Oseas. Un profeta, queridos hermanos y hermanas, que nos habla claro, le hablaba en aquel tiempo al pueblo de Israel y hoy nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice también el Evangelio de San Marcos, que aquel escriba se acercó a preguntarle al Señor cuál es el primer de todos los mandamientos. Y realmente es este, queridos hermanos. En la antigua alianza habían muchísimas leyes. E incluso una de ellas es ojo por ojo, diente por diente. Pues Jesús vino a no abolir la ley, como nos dice en el Evangelio, nos decía en el Evangelio de antes de ayer. Él no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Pero con la venida de Jesús a la tierra, ya esa ley ya quedó atrás, porque ¿cómo es posible que si tú me da una galleta, yo tengo que cobrármela? No, querido hermano, antes era ojo por ojo, diente por diente. Si tú matabas a un familiar mío, yo mataba a uno tuyo, y ya ahí era una matanza grandísima. Ya esa ley no es, sino amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, como le contesta el Señor a este escriba. Y este escriba comprendió muy bien, queridos hermanos y hermanas, tanto que el Señor le dijo que ha actuado sensatamente, no está lejos del reino de Dios. Y es lo que el Señor nos pide, queridos hermanos, a ti y a mí, que nosotros pues conozcamos estos preceptos que el Señor hoy nos invita a conocer. Si tú y yo amamos al Señor con toda el alma, como nos dice el Evangelio, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues los 10 mandamientos, la tabla de la ley, nosotros vamos a llevarla, queridos hermanos, pues como vamos a poner el punto sobre la I, vamos a actuar bien. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no vas a tomar el nombre de Dios en vano, tú vas a santificar la fiesta. Si tú amas a tu hermano como a ti mismo, tú vas a amar a tu padre y a tu madre. Tú no le vas a robar a tu hermano, tú no le vas a tomar la mujer a tu hermano, tú no lo vas a matar, querido hermano. Es decir, que si nosotros cumplimos estos 2 mandamientos, ya los 10 lo vamos a cumplir. Y la mejor forma para tú y yo deshacernos de nuestras iniquidades, infidelidades, como nos dice el profeta Oseas, es confesando, haciendo ese examen de conciencia, y es propicia la ocasión para decírtelo en este tiempo de Cuaresma, de que nosotros, de acuerdo a los 10 mandamientos, hacer ese examen de conciencia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué he hecho en contra de Dios? No he santificado la fiesta, he puesto al Señor en segundo lugar. Es decir, ese examen de conciencia bien, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que en esta Cuaresma, que no sabemos si es la última que vamos a vivir, nosotros hagamos una confesión general como se debe. ¿Para qué? Para que el Señor, como dice
Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Seré para Israel como ese rocío. Dice, mi pueblo florecerá, querido hermano y hermana. Eso es para ti y para mí. Florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo. ¿Y qué es el álamo? Es un árbol, querido hermano, que se eleva considerablemente alto, querido hermano. Y así seremos nosotros. Nosotros nos levantaremos porque es el Señor que nos va a levantar, querido hermano. Y nos sigue diciendo, y sus renuevos se propagarán, o sea, sus ramas se propagarán. Será un árbol grande que dará sombra a otros pueblos, a otras personas. Dice, su esplendor será como el del olivo y tendrán la fragancia del cedro y del Líbano. Querido hermano, es que tú no has olido esa fragancia de cedro, esos perfumes de cedro. Querido hermano, así seremos tú y yo, porque cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, es que el pecado hiede, querido hermano, y cuando el Señor nos vea con esa misericordia que Él nos promete en esta primera lectura, nosotros cambiaremos totalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, y volverán a vivir sobre mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano, y ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Es que no vamos a tener que ver nada más, queridos hermanos y hermanas, después que nosotros llevemos estos mandamientos como el Señor nos lo manda a llevar, queridos hermanos. Nosotros, dice el Señor, ya no lo castigaré, bendito sea el nombre de Dios, y voy a restaurar sus vidas, pues yo soy como un ciprés, dice el Señor. ¿Y qué es un ciprés, queridos hermanos? Es un árbol con tronco derecho, es un árbol que cuando crece, queridos hermanos, se mantiene firme y recto. Así es nuestro Padre Celestial. Pero nos da un consejo al final. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Querido hermano y hermana, tú y yo tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. ¿Será que tú eres justo? O, como dice al final, y los pecadores, en cambio, tropiezan con ellos y caen. Que Dios sea ese ciprés, ese árbol siempre recto, y que tú y yo, querido hermano, sigamos esa rectitud y nos hagamos sabios y podamos escoger más en este tiempo de Cuaresma, donde necesitamos dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A vivir los mandamientos, a llenarnos de la presencia del Señor y a ser como ese olivo, como ese ciprés, y a ser como ese cedro, con olor a un perfume lindo, porque ya tú y yo nos hemos confesado y el Señor se ha arrepentido de castigarnos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Rápido al confesionario, porque verdaderamente saldrás de ahí como una plumita. Comparte esta palabra con el mundo entero. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí estamos hablando de Dios porque lo amamos y queremos que tú también lo dé a conocer. Dios te guarde, Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly.